nuestra serie Reestudiando el Santuario. El tema de hoy es el password para entrar al cielo. Esta es la sesión número 2. Quiero invitarles a que inclinen su rostro para orar. Dios nuestro, te damos gracias porque podemos estar todavía en paz y tranquilidad estudiando tu palabra. Pedimos que nos des sabiduría para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Dicen que no hay que meterse en la vida ajena. Sin embargo, esta semana yo me sentí tentado a meterme, no me metí en la conversación, pero sí puse oído a la conversación que tenían dos damas al lado nuestro. Yo estaba con otra persona haciendo unos trámites y al lado nuestro estaban dos damas conversando. Y la conversación me atrajo la atención. Una le preguntó a la otra, oye, le dice, todas las iglesias son lo mismo, ¿verdad? Y cuando yo escuché eso, ya pueden imaginar, mi oreja, que ya no escucha, se estiró lo más que podía a ver si entendía cuál iba a ser la respuesta. Y entonces la amiga dice, sí, tú vas a las iglesias y todas son tan buenas como otras. Y a mí me quedó dando vuelta eso en la cabeza. Porque en verdad hay muchas personas honestas que afirman que todas las iglesias son buenas, porque todas buscan a Dios. Yo tenía preparada esta introducción para este tema. Hace más de 20 años, la Iglesia Popular escuchó una encíclica. Sí saben lo que es una encíclica, ¿verdad? Es un mensaje que da la autoridad máxima de la Iglesia Católica. Y yo saqué esto de esta página de la Iglesia Católica. Allí esa encíclica la escribió Juan Pablo II y ahí está su título en latín, Et unum sint, que todos sean uno. Eso es lo que significa esa expresión en latín. Ustedes saben, ellos hablan en latín o escriben en latín estas cosas. Que todos sean uno. ¿Quién dijo eso? Son las palabras de Jesús. Hace más de 20 años, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. O si habían nacido estaban tan chiquitos que no se preocupaban de estas cosas. Pero, ¿de qué hablaba esa encíclica? Esa encíclica hablaba de la necesidad de hacer unidad entre todos los cristianos. Yo solo les voy a mostrar aquí un pedacito de una cita. Allí decía lo siguiente, el ecumenismo, esto es, el movimiento en favor de la unidad de los cristianos, no es un mero apéndice o un agregado que se añade a la actividad tradicional de la iglesia, sino que se hace parte orgánicamente de su vida y de su acción. ¿Qué les parece ese pensamiento? Hace más de 20 años tomaron esta decisión de hacer del ecumenismo, ¿y qué es lo que es el ecumenismo? El movimiento de unidad de todos los cristianos. Hacer de esto la vida y la acción de la iglesia. ¿Y saben ustedes que lo está consiguiendo? Lo saben, ¿cierto? Hemos estudiado eso más de una vez. Ustedes lo saben. Y la conversación de estas señoras me mostró que hay mucha gente que está lista para subirse al carro ecuménico. La persona que estaba a mi lado también escuchó el comentario y me preguntó, ¿y qué piensa usted? ¿Qué contestarían ustedes si les hacen la misma pregunta? ¿Todas las iglesias son iguales? La Biblia dice, y esta fue mi respuesta, la Biblia dice que hay un remanente. La Biblia no le pone nombre, dice que hay un remanente. Y ese remanente tiene su misión prescrita, está allí diseñada desde mucho tiempo atrás.
Apocalipsis 14:6, ¿ya saben lo que dice? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es una representación a través de ese ángel del remanente, de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. ¿Están de acuerdo con lo que digo? Aquí no la nombran, pero allí está su misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio eterno a solo los vecinos. Es una misión abarcante a todo el mundo. Pero ahora viene el mensaje. Esta es la misión. ¿Y cuál es el mensaje? El versículo 7. Diciendo a gran voz, ¿qué es lo que hay que predicar? Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hemos escuchado muchas veces hablar de estos temas, ¿verdad? Quiero hacerles otra pregunta más. Tal vez antes de hacerles la pregunta me estoy recordando a un hermano. Ustedes saben que me gusta aceptar las invitaciones que me hacen los hermanos evangélicos de otras denominaciones. Ustedes, los que ya me conocen, saben que si me invitan, allá me tienen inscrito, ya estoy allá. Y una vez hablando de estos temas, un hermano me preguntó, ¿usted por qué habla de esto de limpiar el santuario? Ustedes han escuchado de esos temas también, ¿verdad? Que hay que limpiar el santuario. Y hemos estado estudiando que el santuario es una representación ¿de qué? Del santuario celestial. Y entonces este hermano me decía, ¿cómo puede haber algo sucio en el cielo que hay que limpiar? Vamos a tratar de responderlo hoy día. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes han orado y en su oración dicen, y todo te lo pedimos o te lo agradecemos por los méritos de Jesús? ¿Cuántos de ustedes han orado así? Díganme, ¿cuáles son los méritos de Jesús? Miren, tengo varios niños que todavía me atienden. Los niños no me atienden mucho, pero todavía me están atendiendo y ellos están escuchando. ¿Cuáles serán los méritos de Jesús? Espero que durante esta mañana les quede claro cuáles son los méritos. ¿Saben por qué? Ustedes ven, ninguno levantó la mano para responderme ahora. Muchas veces nosotros oramos sin saber lo que estamos diciendo. Y me temo que esta es una expresión que usamos sin saber lo que significa. Quiero compartir una cita que está en el libro de Evangelismo. Como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. ¿Este mensaje es para quién? Este mensaje es para todo aquel que se llama cristiano. ¿Están de acuerdo conmigo? Nosotros siempre pensamos que somos exclusivos, pero no. Esto es para todos los cristianos. ¿Creen eso o no? Ya, si usted se considera cristiano, este mensaje es para usted. Y el mensaje es que debemos ser estudiantes fervientes. No dice descuidados, no dice de vez en cuando, fervientes estudiantes de la profecía. Y miren lo que sigue diciendo a continuación. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y Apocalipsis. No escuché ningún amén. ¿Les parece que si somos cristianos esto es para nosotros? Hermanos queridos, esto es importante. Hay muchos que han pasado por nuestra iglesia, han sido parte de la iglesia y ya no están más en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque no entendieron estos temas.
Y entonces al final de cuentas dicen, claro, si estar en aquella iglesia o en esa iglesia es lo mismo que estar en esta. Pero tenemos un mensaje más profundo, y estoy repitiendo lo que ya hemos dicho, ¿cierto? Tenemos un mensaje más profundo, tenemos el Evangelio eterno, y el Evangelio eterno no es de Jesús para adelante, como algunos hermanos cristianos creen. El Evangelio dice la palabra de Dios que es eterno, así es que tenemos que encontrarlo también en el Antiguo Testamento. Por eso hemos estado estudiando acerca del santuario. Y para los que están por primera vez hoy, en la Biblia nos dice que Dios tenía mucho interés en habitar con su iglesia. Éxodo 25:8, lo recuerdan, ¿verdad? Háganme un santuario para mí, dice Dios, porque quiero habitar en medio de ustedes. El versículo 9. Y lo tienen que hacer conforme a todo lo que yo les muestre, dice Dios. El diseño del tabernáculo, ¿se acuerdan que vimos un diseño? Y todos los utensilios, todas las cosas que allí hubieran, tenían que hacerlo tal como Dios lo mostró. Es decir, no era un invento de Moisés. Este era un invento de Dios, tratando de hacernos entender a nosotros, los seres humanos, que somos limitados en nuestra mente, aunque nos creamos muy inteligentes, pero para entender las cosas de Dios, hermanos, quedamos chiquititos, todavía estamos en el parvularios. Por eso nos dejó el santuario terrenal, para que pudiésemos entender a Dios lo que Él quiere hacer en favor de nosotros. ¿Recuerdan que hemos hablado ya esto? O repasémoslo mejor. Tenemos algunas personas que no estuvieron la vez pasada. ¿Qué propósito tuvo Dios al pedir que construyeran el santuario? ¿Recuerdan? De verdad que me gusta cuando lo contestan a las preguntas. Sí, para los que no estuvieron, aquí está. Era una figura y sombra del templo, del santuario celestial. Otra de las razones, ¿recuerdan? Era una representación en miniatura de la morada de Dios. Y la tercera razón que hemos mencionado es el lugar de trabajo en favor de los pecadores. No se olviden. Por eso nos conviene conocerlo. Porque creo que todos nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, ¿o no? Por lo tanto, aquí hay un mensaje que es de esperanza. Y por eso venimos aquí buscando un mensaje de esperanza, ¿verdad? Dios está listo para hacer algo por nosotros, los pecadores. Y entonces ya lo estudiamos, ahora lo repasamos, que el santuario estaba dividido en dos grandes cuadrados. El cuadrado que era llamado el atrio, que representaba la tierra, era un símbolo de la obra de Jesús en esta tierra. Hablamos del mueble que estaba al centro, ¿recuerdan? El altar del sacrificio. En el segundo cuadrado, que era donde estaba el santuario, el niñito le llamaba donde estaba la carpa, ¿no? El atrio era la parte del cortinaje que rodeaba a la parte principal, que era la casita, como decía el niño, y allí estaba representada la obra de Jesús en el cielo. Por eso hay que profundizar el estudio del santuario. Había dos tipos de servicio: el servicio diario y el servicio anual. Ya contestaron 3 nomás ahora. El otro era el servicio anual. El servicio diario se hacía ¿cuándo? Muy bien, ahora sí. Por la mañana y por la tarde. Era el servicio continuo, siempre estaba allí. Y el otro servicio era el servicio individual. Es decir, cuando usted necesitaba, ahí estaba el servicio para usted. También mencionamos la razón por la cual había que hacer estos servicios. La razón es porque en la parte de
donde estaba la casita, donde estaba el tabernáculo, en el centro estaba el arca del pacto. ¿Recuerdan eso ahora? Y dentro del arca del pacto estaba ¿qué cosa? La ley de Dios. Hoy día muchos cristianos dicen, no, la ley de Dios quedó abolida, Digan lo que ustedes quieran, pero la Biblia dice que en el santuario celestial también está el arca del pacto. ¿Recuerdan que lo estudiamos? Y si aquí había un símbolo y aquí estaba la ley de Dios, ¿qué puedo pensar que hay en el cielo también? Allí está la ley de Dios. Y la ley de Dios reclama que cada habitante que more, que viva en el universo dirigido por Dios, se rija por estas leyes, ¿o no? Desgraciadamente nosotros nacimos en un mundo que está en rebelión contra las leyes. Y por eso Dios tuvo que hacer todo esto, para que nosotros entendiéramos que su universo tiene que ser regido por esas leyes. Y esa ley espera que todos los habitantes que están bajo el dominio de Dios sean obedientes perfectamente y perpetuamente a la ley de Dios. Y aquí empieza nuestro problema. ¿Alguno de nosotros tiene este tipo de obediencia? No, aunque pongan cara de santitos. No. Ninguno de nosotros ha sido obediente perfectamente a la ley de Dios. Esta ley exige un carácter perfecto. Esta ley exige una vida justa. Esta ley exige una naturaleza sin pecado. El que no cumple estos requisitos, ¿qué tiene que pasar? La paga del pecado es muerte. La muerte eterna. Y esto no es, algunos dicen, ay Dios, que es tan malo. No, no. El juego está hecho desde el comienzo. Si quieres vivir en el universo de Dios, tienes que tener obediencia perfecta a su ley. Si no, no puedes vivir. ¿Quién elige? ¿Es Dios el que quiere destruir al pecador? Lo vimos el estudio pasado. Dios lo que quiere destruir es ¿qué cosa? Dios quiere destruir el pecado. No se olviden de eso. Si el pecado está en mi corazón, pues con el dolor de su corazón, y uso términos humanos, ¿verdad? Él tiene que destruir al pecado. Así es que lo mejor que podemos hacer es sacar el pecado de nuestra vida. ¿Cuáles eran los medios para librarse de la culpa del pecado o de esa muerte eterna, según lo estudiamos ya en nuestro estudio anterior? ¿Recuerdan cuáles eran los medios? El pecador, para librarse de la paga del pecado, el pecador tenía que reconocer que había violado los mandamientos de Dios, tenía que tomar un corderito y tenía que ir ¿dónde? Al santuario. No hay otro lugar. Hay que ir al santuario. Claro, no al santuario terrenal en nuestros días, sino ¿dónde? Al santuario celestial. Hermanos, esto tenemos que tenerlo bien clarito. Porque el plan de salvación de Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Muchos dicen, no, eso era para los judíos. No, eso era para todos los seres humanos. En el Antiguo Testamento está como una ilustración de lo que iba a hacer Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cómo tenía que librarse el pecador? Tenía que reconocer su pecado y traer entonces un corderito y venir al santuario. Cuando llegaba al santuario lo recibía el sacerdote y tenía que hacer ¿qué cosa el pecador con el corderito? ¿Se acuerdan? Tenía que poner sus manos
sobre el corderito y hacer confesión de su pecado. Miren, simbólicamente, ¿qué hacía? Su pecado pasaba ¿a quién? Su pecado pasaba al corderito. Escuchen, que es lo mismo que tenemos que hacer hoy día. Nuestro pecado tenemos que pasárselo ¿a quién? Al verdadero Cordero. ¿Quién es el verdadero Cordero? A Jesús. Vean si eso no es el Evangelio eterno, ¿se dan cuenta? Solo que antes estaba ilustrado en símbolos. Y ahora el pecador pasaba su pecado al corderito. ¿Y qué tenía que hacer con el corderito? Tenía que matarlo, tenía que sacrificarlo. Y de esa manera el pecador no tenía que morir. ¿Había muerto quién? Un corderito inocente. Corderito que representa ¿a quién? A Jesús. Muy bien. Ustedes ven, la ilustración es perfecta. No vamos a hablar de todos los detalles del corderito porque tenemos que avanzar en el tema. Nosotros como pecadores tenemos que conocer los medios para entrar al santuario. Les pregunto, ¿el pecador podía entrar al santuario en el santuario terrenal? No, ya lo estudiamos. Él solo llegaba al atrio, pero podía entrar al santuario a través de algunos medios que Dios estableció. Y vamos a nombrar 3 medios. Y pongan atención, porque son exactamente los mismos medios que tenemos que ocupar ahora para que nosotros también podamos entrar al santuario celestial. Por eso lo dejó Dios aquí especificado. ¿Cuáles son estos medios para entrar al santuario? El primer medio era el sacerdote. Cuando él llegaba al santuario con su corderito, ¿quién lo recibía? El sacerdote lo recibía. Y entonces el sacerdote seguía dándole todas las indicaciones de lo que tenía que hacer. Y finalmente sacrificaba el corderito. ¿Qué pasaba con la sangre del corderito? Miren, aquí empieza algo interesante. El sacerdote recogía la sangre. Y el sacerdote ahora era el mediador, el que está en medio de el pecador arrepentido. Recuerden que esta es la clave. Pecador arrepentido y que ahora iba a entrar al santuario, iba a entrar a la morada de Dios. En representación del pecador. Y entonces él podía entrar al santuario. Por eso el sacerdote era el mediador también. Llevando la sangre, entraba al lugar santo. Hacía allí varias cosas en el lugar santo. No vamos a estudiar los detalles ahora, pero quiero que piensen en Jesús. Hermanos cristianos, hay millones que no saben lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Aquí está la ilustración de lo que Jesús está haciendo. Si quieres saber lo que Jesús está haciendo, tienes que estudiar el santuario. Porque Jesús hace exactamente lo mismo. Cuando Él entraba al santuario como sacerdote, Él cumplía una misión en favor del pecador. Y noten que Él es el único que hace esa misión. Esto lo dice el Nuevo Testamento. Esto no es algo del Antiguo Testamento. Hebreos 4:14, ¿qué dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Un texto más vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Sí, yo sé que a usted le enseñaron otra cosa. No tengo nada contra esas otras personas que generalmente se nos enseña que son nuestros mediadores también. Pero la Biblia dice que hay uno solo y que es Cristo Jesús. ¿Qué debía presentar?
el sacerdote. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido en favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Esto tiene que ver con la ley de Dios. ¿Para qué? Contéstenme ahora. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Qué cosas tenía que presentar? Ofrendas y sacrificios. Cuando yo pregunto, ¿cuáles son las ofrendas? ¿Qué me responden? Miren, lo más seguro es que vamos a preguntarle al Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque recuerden que allí se hacía primero para que nosotros aprendiéramos. Porque nosotros tenemos que presentar las mismas ofrendas ahora y los mismos sacrificios ahora. Parece que necesitamos ir a ver. Vamos a Levítico. Levítico capítulo 2, versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será, ¿qué cosa? Flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Le pregunto, ¿cuál era la ofrenda que había que presentar? Flor de harina, aceite e incienso. ¿Y qué tenía que hacer con eso? ¿Tenía que ponerlo en alguna parte? No, miren lo que dice el versículo 2. Si todo está claramente presentado en la Biblia. Y la traerá ¿a quién? A los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote, y pongan atención, un puño de flor de harina, un puño con aceite y, atención, todo el incienso. Harina, aceite, incienso. Esas eran las ofrendas. ¿Quién tenía que dar esas ofrendas? ¿Quién daba las ofrendas? ¿Qué decía al comienzo? Cuando alguna persona ofrece oblación, ¿quién daba las ofrendas? Las personas, la gente. Si usted quería hacer un arreglo en el santuario, tenía que llevar una ofrenda. Y Dios especificó cuál ofrenda. Les pregunto, ¿hoy día tenemos que hacer lo mismo o no? Oh, sí, yo sé lo que a veces nos dicen. Tienen que traer sus ofrendas y esperamos que sea dinero y que lo pongan en el platito. Pero aquí no está hablando de esa ofrenda. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está hablando de otra cosa que necesitamos conocer. ¿Cuántos de ustedes saben para qué o qué representaba todo eso? Me temo que no todos. Vamos a ver si avanzamos un poquito. El sacerdote tenía que tomar ese puño de harina y ese puño de aceite y ponerlo en el altar donde estaba el sacrificio. Y sobre ese altar tenía que poner ¿cuánto incienso? Todo el incienso. Todo el incienso iba allí. No tengo tiempo para entrar en más detalles. Ustedes ven cuánto nos llevaría a estudiar los detalles de esto. Y allí entonces cuando yo pregunto acerca de las ofrendas, generalmente me dicen son todos los animalitos, las tortolitas, los pajaritos que se podían poner. Sí, todo eso era también parte, era la oblación, todo eso. Pero la ofrenda ¿cuál era? Harina, aceite, incienso. No se olviden más, tienen que estudiar. Hay más detalles allí, pero eso es lo principal. Esto es lo principal, estas son las ofrendas. ¿Con qué elementos trabajaba el sacerdote en el servicio diario o continuo en favor de la nación? Con incienso, con aceite para las lámparas, y ahí van aprendiendo para qué servía el aceite. ¿Recuerdan el candelero que había dentro del tabernáculo? Número 3, el cordero. Número 4, o tal vez un comentario acerca del cordero primero.
Debía ir acompañado ese cordero con flor de harina, aceite y vino para la libación. No hablamos nada del vino, ¿eh? Pero ahí está el vino. ¿Recuerdan que después Jesús va a usar el pan y el vino? Bueno, estaba todo aquí en el santuario. Y todo sacrificio debía ser salado con sal. La sal. ¿Recuerdan que Jesús una vez dijo, ustedes son la sal de la tierra? Si ustedes no saben lo que significaba la sal aquí, ¿para qué usaban la sal aquí? Tampoco pueden entender cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Otro día vamos a estudiar eso. Y lo otro que usaba el sacerdote en el servicio diario era el pan de la proposición. 4 elementos. ¿Cuál es la primera ofrenda que se usaba en el santuario? No en el atrio, en el santuario. Ya se olvidaron. Incienso. ¿Por qué? Este era el segundo medio para que el pecador pudiese entrar. El primer medio, ¿cuál era? El sacerdote. El pecador podía entrar al santuario por su mediador, por su sacerdote. ¿Sí? No se pierdan en esta idea. El segundo medio era el incienso. Cuando oramos, te pedimos por los méritos de Jesús. El incienso representan los méritos de Jesús. ¿Cuáles son los méritos de Jesús? Ahora lo vamos a ver, pero vamos a meternos primero al santuario para ver lo que había allí con relación al incienso. ¿Recuerdan que allí en el santuario había el altar del incienso? Allí frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo estaba el altar del incienso. El altar del incienso era el que continuamente estaba ardiendo con un fuego sagrado. No puedo ir más adelante en las explicaciones porque el tiempo me gana. Y ese humo llenaba, el humo del incienso llenaba de fragancia todo el santuario y se extendía su fragancia a través del campamento, porque ahí estaba el propósito del incienso. Era una buena noticia el incienso. Y nosotros hoy día poco conocemos acerca del incienso, pero vamos a preguntarle a la Biblia, ¿qué representa el incienso según la Biblia? Según la Biblia, representa 2 cosas. Apocalipsis 5:8. Allí dice, en esta descripción de una escena celestial que ve Juan, él describe lo siguiente. Y cuando hubo tomado el libro, está hablando de Jesús que toma el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? De incienso. ¿Que son qué? Si alguien les pregunta, ¿qué representa el incienso? ¿Qué van a contestar? Qué bueno. Saben que yo más de una vez le hago estas preguntas a los hermanos de nuestra iglesia y los hago tropezar un poquito. Pero solo es para despertarles el deseo de que sigan investigando, porque yo les digo que hay otra definición. Y algunos me hacen caso, investigan y tienen una gran bendición. Déjenme ahora compartir con ustedes otro texto que nos habla con una idea diferente. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Noten que aquí se nombra el altar. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Ustedes ven aquí, está describiendo todavía ya en el cielo.
Y este altar del incienso está ¿dónde? Delante del trono. ¿Qué había detrás en el santuario terrenal? Estaba el arca del pacto. Allí, esa arca del pacto representa el trono de Dios. Aquí Juan ve ahora el santuario celestial y él ve este altar del incienso delante del trono de Dios. Miren, aquí tenemos la confirmación de que lo que Dios le mostró a Moisés, le hizo que hiciera a Moisés, es una representación en miniatura de lo que es el cielo. Pero lo que nos interesa aquí es que el ángel agrega incienso, ¿a qué? Significa que incienso también representa otra cosa, ¿se dan cuenta? ¿Qué representará el incienso? Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Oh, nos faltó el versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Para qué sirve el incienso? Para que se le añada, ¿a qué? A las oraciones. Hermanos, cuando ustedes oran, ustedes creen que su oración va derechito para el cielo, ¿cierto? ¿Qué necesitan nuestras oraciones? ¿Qué necesitan? Incienso. Les pregunto, hermanos, ¿saben ustedes lo que representa el incienso? Entonces significa que ahora están en problemas. Porque si no saben lo que representa el incienso, han estado orando y sin incienso las oraciones no llegan a ninguna parte. ¿Necesitamos conocer eso o no? ¿Sí? ¿Lo quieren conocer ahora o en la próxima reunión? Ahora, busquen en su Biblia, Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando aquí? ¿Todos están de acuerdo con lo que dijeron nuestros hermanos? ¿Están de acuerdo que aquí está hablando de Jesús? ¿Sí? ¿Hay alguno que no está de acuerdo? No se van a animar a levantar la mano, pero creo que la mayoría estamos de acuerdo que aquí está hablando de Jesús, el renuevo justo de David, el que va a reinar como rey. Sí, es Jesús. Miren lo que dice el versículo 6. En sus días será salvo Judá. En los días que él aparezca será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre en el cual le llamarán, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿De quién está hablando? No hay cómo perderse, ¿verdad? Jehová o Jesús es una referencia a la misma persona. Jehová, justicia nuestra. La justicia de Jesús es el incienso. En el libro Cristo en su santuario, en la página 35 encontré esta cita que resume este pensamiento. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada ¿a quién? A su pueblo. Y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Hermanos, todo lo que hacemos aquí, todo lo que se hace en todas las iglesias de todo el mundo, les pregunto, ¿es suficiente para que Dios lo acepte? Aquí hay algo serio. No estoy hablando contra ninguna iglesia, ¿cierto? Lo que estoy hablando es que todas las iglesias necesitamos estudiar el santuario para entender lo que tenemos que hacer para que Dios acepte nuestro culto. Necesitamos del incienso. Y el incienso no es otra cosa que la presentación que hace Jesús de su propia justicia. El hermano Martín hablaba que ninguno de nosotros teníamos una justicia como para presentar delante de Dios. Exacto.
Pero todos tenemos que ser conscientes de que necesitamos de esa justicia perfecta de Jesús. Él vino a esta tierra para vivir una vida perfecta. ¿Para qué entonces nos sirve a nosotros? ¿Qué propósito tiene el incienso en el santuario celestial en favor de nosotros? Esto es importante. Efesios capítulo 1, versículo 3. Voy a leer varios versículos porque esto es muy importante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Y me paso al versículo 5, en amor, porque ahí termina la idea. Versículo 6. Habiéndonos predestinado para ser, ¿qué cosa? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Nosotros a veces nos sentimos orgullosos. Yo soy hijo de Dios. Adoptado. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Ser hijo es un poquito diferente a ser un hijo adoptado, ¿o no? ¿Sí o no? Oh, qué bueno que algunos padres tratan a los hijos adoptados como hijos naturales. Qué bueno, pero no siempre es así. Hay una diferencia enorme, ¿sí o no? Pero por Cristo Jesús, tú y yo hemos sido adoptados. Antes éramos hijos de qué? Yo sé, no les gusta decir eso, pero esa es la realidad. Somos hijos del diablo. Porque las cosas que el diablo quiere que hagamos, esas hacemos. Pero no se asusten. Toda la Biblia nos presenta cómo podemos ser hijos adoptados. Y aquí está, aquí está. Aquí dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Nos predestinó para ser adoptados. Dios hizo todos los planes para adoptarnos. Depende de nosotros o no. Si tú aceptas que Él te adopte, Él te va a adoptar. Si tú aprecias lo que Dios te ofrece, acepta las condiciones de Dios y recibe la adopción. Adoptado por puro efecto de su voluntad. Cómo me gusta hablar de esto, pero tengo que seguir. Versículo 6. Porque todavía no hemos dicho el propósito del incienso. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, este es el propósito del incienso en el santuario. ¿Por qué nuestras oraciones se escuchan en el cielo? Por el incienso, por la justicia de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso pueden ser aceptadas nuestras, pero tenemos que pedírselo o no. No van automáticas. Si nosotros no estamos apreciando los méritos de Jesús, nuestras oraciones no son escuchadas. No pueden ser escuchadas. Necesitan el incienso para que seamos aceptados en el santuario celestial. El sacerdote, cuando el pecador venía, el sacerdote entraba y ¿qué estaba haciendo el pecador aquí afuera en el atrio? ¿Se acuerdan? Estaba orando y estaba con su mente puesta en el sacerdote y estaba confiando en lo que el sacerdote estaba haciendo por él y estaba confiando en el incienso y estaba confiando en los otros elementos que él usaba. Hermanos, ¿hacemos lo mismo cuando oramos? ¿O nuestra oración es así como una repetición que no tiene ni sentido a veces? Pensemos, el incienso representaba
o representa la justicia de Cristo, además del incienso. ¿Qué presentaba el sacerdote en el santuario terrenal? El sacerdote entraba y presentaba el incienso. ¿Qué más presentaba? No me digan el cordero. Porque el sacerdote no presentaba el cordero. ¿El cordero dónde lo mataban? ¿Recuerdan? En el atrio. Así el cordero nunca entró a la casita. Nunca. ¿Sí o no? ¿Pero qué entraba? Hermanos, y esto es clave. Esto es lo que la mayoría de los cristianos no ha visto todavía. Siempre hablamos de la sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre derramada en la cruz. ¿Y por qué no hablamos de la sangre que entra al santuario? ¿Han escuchado a alguien hablar de la sangre entrando al santuario? ¿Verdad que no? En el santuario terrenal, esa era una misión importantísima. Y alguien se ha encargado de que nadie lo vea para que no entiendan lo que pasa. Cuando el pecador confesó su pecado, el pecado pasó al corderito, el corderito murió, pero la sangre entraba al santuario. ¿Lo recuerdan? ¿Qué significaba esto? ¿Qué representaba esto? Sin sangre no hay remisión de pecado, ¿recuerdan? Por eso la sangre tenía que entrar. ¿Quién presenta la sangre por nosotros hoy? Jesús. Tienen toda la razón, Jesús. Pero tenemos que saber qué hace Jesús al presentar su sangre. ¿Cómo lo sabemos? En el santuario terrenal. Y vamos a mirar allí rápidamente. En el santuario terrenal, el sacerdote entraba con la sangre y me alegro de ver a algunos haciendo la figurita. Asperjaba 7 veces sangre hacia el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Simbólicamente, estaba diciéndole a la ley, recuerdan que la ley es el que condena, ¿verdad? No es Dios el que condena, la ley es la que condena, pero la ley simbólicamente le está diciendo, no, ya se derramó la sangre, ya murió alguien por ese pecado. Claro, en ese tiempo era el corderito, el animalito, pero cuando vino Jesús, Él derramó su sangre, pero ustedes lo saben, Él presenta su sangre, lo mismo que hacía el sacerdote en el santuario terrenal. ¿Qué representaba este acto? El sacerdote tenía que ir al altar del incienso y allí simbólicamente se transfería, se pasaba el pecado. Miren el viaje del pecado. ¿Del pecador pasó a quién? Al corderito. El corderito se vino con su sangre, entró al santuario. Y allí en el santuario ahora se quedaba esa sangre. Esto es lo que contamina el santuario. Esto es lo que mancha el santuario. Pero esa sangre estaba trayendo ¿qué cosa? El pecado del pecador. Y entonces miren cómo eso se marcaba. El sacerdote tenía que ponerlo allí en el altar del incienso. Tenía unos cuernitos y allí tenía que poner en los cuernitos un registro del pecado del pecador. Por eso era necesario tener todavía un servicio más en el santuario. ¿Para qué? Para limpiar el santuario. ¿Quieren entender lo que significaba esa limpieza? No se pierdan el próximo estudio. Yo creo que ahora podemos agradecer a nuestro Dios, porque Él nos dice claramente que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él está dispuesto a perdonar nuestro pecado, pero nuestro pecado queda registrado ¿dónde? En el santuario celestial, queda registrado. Y tenemos que esperar
que se haga la limpieza del santuario para que nuestro pecado sea borrado para siempre. En esta mañana quiero preguntarles, ¿hay alguno de ustedes que todavía no ha arreglado su cuenta con el Señor y tiene algún pecado conocido en su vida? Sí, yo sé, el sábado pasado preguntamos lo mismo, o la última vez que estuvimos juntos preguntamos lo mismo. Pero me temo que a veces podemos volver a mancharnos durante la semana, ¿o no? Y a veces no lo arreglamos. Quiero invitarlos, en nombre de Jesús, porque Él es el que ofrece esto, no yo. Yo en este momento tan solo quiero que lo miren a Él. Y Él está invitando. Y Él te dice, si confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. ¿Hay alguno de ustedes que quiere decirle a Jesús, Señor, durante esta semana he fallado, pero gracias porque tú todavía eres mi sacerdote. Gracias porque todavía eres mi mediador. Y quiero pedir que con tus méritos, con tu incienso, con tu vida pura, cubras mi vida y me hagas acepto. ¿Hay alguien que quiere decirle eso a Jesús? Le voy a pedir que se ponga de pie. Ya saben, no tienen que hacerlo todos, solo los que sientan el deseo de pedirle a Jesús, hazme acepto. Perdona mis pecados, cúbrelo con tu justicia. Dios nuestro, gracias por el maravilloso mensaje del amor de Dios por nosotros. Que siendo pecadores, oh Dios, siendo rebeldes contigo, tú por el efecto de tu buena voluntad hacia nosotros, nos ofreces la justicia perfecta de Cristo para aplicarla a nuestra vida, aplicarla allí en nuestros registros y que tú puedas perdonar nuestros pecados y que tú puedas darnos, Señor, de los otros elementos que estaban en el santuario, que tenían también un propósito y que ya vamos a estudiar. Padre, gracias porque podemos regresar a nuestros hogares con la seguridad que estamos limpios por tu gracia. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.